¿Qué fue del nuevo PRI que regresó a Los Pinos en 2012 después de 2 sexenios fuera del poder en los que el poder fue ocupado por el PAN? Ahora este partido se apresta a competir, ir con todo en las elecciones intermedias, pero llega en un contexto muy distinto al de hace 2 años cuando regresó al poder con el triunfo del presidente Peña Nieto. Vamos a hablar de esto a propósito del 86 aniversario del PRI que se celebró esta semana. Vamos a hablar con el presidente del PRI en el DF, Mauricio López, pero antes vamos a ver algunos datos y algunas declaraciones que nos ayuden a contextualizar el momento en el que está el PRI y algunos datos sobre sus perspectivas incluso electorales. Estamos en Opiniones Encontradas, soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver rápido y regresamos aquí a nuestra mesa a tener nuestro debate de hoy. El PRI celebró su 86 aniversario, enfilado hacia la elección intermedia de junio próximo, aunque en un contexto muy distinto al de su regreso al poder en 2012 o al de los primeros 2 años de gobierno de Peña Nieto, cuando se le veía como el mandatario reformista del Pacto por México. Hace apenas un año, el presidente se declaraba orgullosamente priista, pero ahora el aniversario lo encontró en Gran Bretaña, en visita de Estado para promover las reformas económicas de su administración. El PRI, no obstante, hizo eco del diagnóstico del país que Peña Nieto expresó en el Financial Times poco antes de viajar a Londres sobre la grave crisis de confianza e incredulidad que afecta al país y socava las instituciones. La crisis de seguridad y derechos humanos del segundo semestre del 2014 ha afectado la imagen del PRI, que hoy en las encuestas es el que tiene más negativos, aunque paradójicamente es el que tiene mayor intención de voto. Posiciones. Número 1. El presidente del PRI, César Camacho, declaró que hay circunstancias de dentro y fuera que son las que han desgarrado el tejido social. Otras han dificultado el crecimiento económico y han puesto en entredicho la eficacia del poder público. Han provocado incertidumbre al punto de la desconfianza. Número 2. Joaquín Hendrix, secretario técnico del Consejo Político del PRI, subrayó que hay una seria crisis en la política de todos los partidos e instituciones que son corresponsables. El priista pidió a los candidatos que más que votos para ganar elecciones, se necesita el voto de confianza de cara a los comicios del 7 de junio. Número 3. El PRI es el partido que genera mayor rechazo con 44.3%. En segundo lugar se ubica el PAN con 36.5%, mientras que el tercer puesto es para el PRD con 35.9%, pero el PRI es el que tiene la mayor intención de voto según Mitofsky. Número 4. El Universal y Buendía y Laredo publicó su encuesta más reciente, que da al PRI una proyección del 30%, 12 puntos menos que el ejercicio de noviembre, que le otorgó un 42%. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Gracias por estar con nosotros esta tarde de viernes. Y me da mucho gusto recibir aquí en este foro a nuestro amigo Mauricio López. Mauricio, como siempre. Buenas tardes, noches. Un placer que estés aquí, que tú seas puntual. Yo siempre. A diferencia de Miguel González Compeán. Ojalá no escuche. Ojalá que nos esté escuchando, sí, porque claro. es la peor impuntualidad que he visto en mi vida. Bueno, por lo menos terminó un libro interesante sobre la historia del PRI y lo hizo con algunos meses de retraso, porque primero se lo estaba escribiendo Jorge Javier Romero, que es creo que más lento. Pero mira, resultó hasta más puntual. Mauricio López, usted lo conoce, es el presidente del PRI en el Distrito Federal y me acompaña también, me da muchísimo gusto que nos acompañe. Finalmente, ya lo habíamos invitado varias veces, pero no había querido, se había hecho ahí el remolón durante mucho tiempo. Mario Carbonell, compañero mío aquí de Excelsior, conductor. Un gusto, gracias. Mario, un gusto de verdad. Qué bueno que estás con nosotros. Y vamos a hincarle el diente al PRI porque esta semana celebramos su 86 aniversario y vámonos directo. A ver, Mauricio, el PRI regresa al poder después de 2 sexenios panistas con esta promesa por lo menos, envuelta en un enorme cartabón que tuvo enorme impacto, que fue, ahí viene el nuevo PRI. ¿Qué fue del nuevo PRI? A 2 años de la llegada al poder de Peña. Hay un ciclo de vida del partido político que se ha estudiado en torno al PRI como un referente muy interesante y desde la academia y desde otros espacios como un sujeto de estudio paradigmático, ¿no?
Ya Duverger decía en su libro clásico de la clasificación de los partidos políticos que había partidos de este tipo, y el PRI, y otro tipo de partidos, ¿no? Se señalaba sobre todo que estos partidos de gran acuerdo nacional, que surgieron después de las revoluciones de principios del siglo pasado, conjuntaron a las fuerzas que se habían manifestado en la transformación revolucionaria de una sociedad. El PRI logró lo que muchos no lograron en América Latina como partidos, lograr pasar de los caudillos a las instituciones, del personalismo a la fortaleza de construcción de un andamiaje de leyes y espacios para poder desarrollar una civilidad democrática. Ahora, pero, 96 años de elecciones en México. Mauricio, pero en el regreso al poder en 2012, el nuevo PRI, que era una nueva coalición en busca del poder, era una nueva oferta política, era una nueva ideología, ¿qué tenía de nuevo el nuevo PRI? Bueno, no creo que sea una nueva ideología, es un partido renovado, un partido demócrata social, que está definido en su planteamiento ideológico fundacional y que se ha venido transformando con PNR, PRM y PRI. Lo que se puso en juego fue un proyecto para transformar a México, un ejercicio de cambio después de 12 años de inmovilismo en el país, de un proceso en el cual durante 6 años no se hacen los cambios a un ajuste de un sistema presidencial que se combatía desde la oposición como uno de los flagelos que impedía el crecimiento de México, y parecía que el PRI era una cosa que detenía una etapa, que detenía una sociedad democrática, boyante, transparente, no corrupta, que cuando fuera el PRI florecería. Y después 6 años en los cuales tuvimos un ejercicio de gobierno centrado en el combate a la delincuencia, que generó una violencia importante en el país, con una crisis económica mundial que afectó importantemente a México. Ya lo decía César Camacho, ¿no? Él califica como la docena trágica. La docena trágica. La metáfora que utiliza para calificar a los 2 sexenios panistas, ¿no? Lo cierto es que, bueno, tal parece que el PRI en estos 12 años de ser oposición, por lo menos aprendió la lección de la unidad, ¿no? Recordaremos que en el 2000 la división que sufrió el PRI con el Tucón, ¿te acuerdas? Con Todos Unidos contra Madrazo, y realmente la ruptura, 2006, quizá no ruptura, pero sí esta serie de falta de unidad que repercutió quizá, ¿no? Y ahora vemos un partido revolucionario institucional mucho más cohesionado, por decirlo, disciplinado, quizá sea el término, ¿no? En donde no hay este tipo de división. Lo vimos pues un poco al inicio cuando se estaba definiendo la candidatura presidencial con Manlio Fabio Beltrones, ¿no? Que estaba queriendo pues apuntarse, y finalmente llegaron a un acuerdo, y ahora en este tiempo, en estos 2 años de administración del presidente Peña Nieto, pues es lo que hemos visto, lo vemos ahora también en las candidaturas a los gobiernos de los estados, ¿no? No hay tampoco lo que estamos viendo en el PAN, lo que estamos viendo en el PRD, que pues hay esta división, esta desbandada de cuando no están de acuerdo con la designación de candidatos, pues hay la salida del partido. No lo estamos viendo ahora en el ahora es curioso porque a pesar de eso, lo que nos están diciendo hoy las encuestas, Mauricio, es Buendía y Laredo nos están diciendo de noviembre para acá ha habido una caída de cerca de 12 puntos de la intención de voto. Y luego Mitowski dice, a ver, el PRI sí en efecto es el partido que mantiene la mayor intención de voto, creo que está como 5 arriba del PAN, no sé, 8 puntos, sí. Pero es el que tiene más negativos, es el que tiene la peor imagen. Pero tiene una gran cualidad, bueno, sumas el voto de los adversarios y obviamente es un voto adverso al PRI. El PRI es un partido que se ha movido en una franja de los 33 a los 40 puntos electorales en elecciones presidenciales o en elecciones intermedias. La votación más baja fueron 28, 29 puntos en esa elección. El voto duro. Ese es el voto que ha mantenido el PRI, ¿no? Esa es la población que ha manifestado una identificación con este partido. Lo que tiene el PRI también es que tiene una participación en cualquier elección que haya en una comunidad, en una regiduría, en una sindicatura, en un municipio, y hay partidos que tienen muy concentrado su voto. El PRI es el único partido nacional. Decían que antes en cualquier pueblo podías encontrar un cura, una tienda donde vendieran un refresco de cola, sí, y un comité del PRI, ¿no? Y un comité del PRI. Y eso es una estructura que existe, persiste, se mantiene, de militancia y participación, bueno, que tiene un voto nacional.
importantes, por ejemplo, mencionar el caso de los estados que han sido oposición y que ahora vuelven a mano del PRI, está San Luis Potosí, por ejemplo, por no hablar de lo que fuera el Corredor Azul, ¿no? En el Estado de México, que ahora en la zona conurbada, en la zona conurbada, posiciones perdidas. La pregunta sería, en el caso del DF, tú, Mauricio, ¿cómo ves para cuándo pudiera hablarse de nueva cuenta el PRI en el poder en el Distrito Federal? Porque yo creo que no primero en lo nacional, concluyo la idea, hay partidos que concentran votos en regiones y dispersan su voto en distritos. El PRI es un partido que gana municipios y distritos, lo ha demostrado, y con esas mayorías seguramente puede construir la misma en el legislativo. Eso es una cualidad del PRI a nivel nacional. A nivel Distrito Federal no hemos logrado reconectarnos con la sociedad de la cual nos desconectamos en el 97. Es decir, un partido que era como una delegación del CEN, donde acomodaban a los políticos que no cabían en sus estados, donde no había regidurías, sindicaturas, presidencias municipales. Una especie de banca. Sí, para generar clase política, donde vivieron momentos sociales importantes, donde pocos participamos. Yo fui del CEU, estuve en los sismos de 85, pero un partido que no supo entender esa emergencia ciudadana, se desconectó del reloj de los horarios de la ciudad. Hoy lo queremos reacomodar con sus dificultades, porque en el PRI del DF hay ya una tradición también de peleas internas, de búsquedas de espacios a través no solo de los procesos democráticos, sino de los litigios impugnativos, sobre procesos diferentes de una unidad que se tiene que hacer de manera distinta, con mucho diálogo, con mucha política, pero también lo que sí hay un consenso en varias cosas para la plataforma política de la ciudad. En eso estamos completamente de acuerdo. ¿Cuáles son las perspectivas electorales del PRI hacia 2015? Sobre todo en el Distrito Federal. Y ahí lo que a mí me salta, Mario, es, y seguramente a Mauricio también ahorita nos lo contará, pero es, a ver, digamos, la pléyade de candidatos que están presentando. Es a lo que voy, porque ahí tú mencionas ¿qué pasa con el nuevo PRI? Fue tu pregunta, ¿no? No tiene nada de Se ha nuevo, cuestionado mucho, pues, los candidatos, la propia madre de Cuauhtémoc de la Torre, Guillermina Espino, el líder del metro. Ha habido esta Alejandra Barrios. O sea, digamos que la parte más reconocida por sus vínculos con los grupos corporativos y clientelares. Sí, el corporativismo no está mal, el clientelismo sí. Habría que ver cuál es la diferencia en los grupos que ellos representan. Unos sindicatos y otros gremios concretos en los cuales han participado y han militado en el PRI. No están impedidos y son los candidatos que resultaron del proceso interno de selección. Con ellos voy a ir a la elección. Con ellos vamos a ir a buscar el voto ciudadano para cambiar 17 años monocromáticos en esta ciudad de un gobierno vertical, porque esta ciudad ya no aguanta, no resiste con tener más la pluralidad y la diversidad de los partidos en el ejercicio de gobierno, por más que lo quieran hacer, por más que busquen cooptar diputados para tener mayorías artificiales en la Asamblea Legislativa, que tiene una forma de gobierno del siglo pasado, que tiene comisión de gobierno, que las mesas directivas duran un mes, que no hay transparencia en el proceso legislativo, que no hay transparencia en el uso de los recursos, ¿no? Todavía hay algunas becas de la legislatura pasada que no se aclaran. No, bueno, más paradójico, estamos buscando y peleando en la ciudad una reforma política que nos ponga los mismos derechos que el resto del país, y tenemos un Congreso bastante atrasado. Tenemos candidatos variopintos, sin duda, en el PRI, que serán registrados del 10 al 20 ante el órgano electoral, pero sí hay diversas expresiones de la sociedad del Distrito Federal. Lo mismo está Hanela Madrid, que la maestra Lecona en Azcapotzalco, como candidatas jóvenes a las delegaciones, una generación de 30 a 35 años que está llegando al PRI, que Jorge Alvarado en Milpa Alta, que una serie de candidatos que vendrán también del Partido Verde, porque vamos a suscribir candidaturas comunes en los distritos y delegaciones. Hay candidatos a diputados. Somos el partido, yo creo que vamos a ir con más mujeres y más jóvenes a la elección, y eso va a refrescar sin duda los liderazgos sociales del PRI en el trabajo parlamentario. Hay algunos sobre los que la opinión pública ha hecho señalamientos puntuales y seguramente serán parte de la mayor atención, pero yo quiero que vean el conjunto y las perspectivas que tenemos en la ciudad para avanzar. Se me hace que va a ser una elección complicada, no la veo fácil,
Pero creo que la elección debería ser parte de la solución a los problemas de la ciudad y el PRI lo entiende. Que sea más de ideas y de propuestas, más que de estructuras y acarreos y mecanismos en los En el usos caso, por ejemplo, de los ¿qué hacer igual con las críticas que surgieron en semanas previas en torno al método de selección? Hubo por ahí un candidato que se quejó amargamente en Tlalpan de que pues él, a pesar de haber logrado las mejores notas en los exámenes, que fue excluido. Eso también generó ruido al interior del partido, bueno, y hacia el exterior, en ese sentido de arrastrar estas viejas prácticas que quizá le seguirán impidiendo al PRI en la capital retomar antiguos triunfos. Es que, siguiendo tu comentario, lo que decía Mauricio, pareciera que hay una fórmula en la que por un lado el PRI está mandando a, digamos, candidatos que le aseguren una elección intermedia con voto duro, clientelar, corporativo, pero hay también junto con gente joven, gente que, como tú decías, refresque y traiga nuevos aires y contribuya justamente a darle una imagen distinta, sobre todo en los lugares donde no tiene esta clase de grupos. Mira, ¿coincidirías o yo creo que sí hay una mezcla interesante de candidatos y el conjunto me parece que es bueno. El conjunto me parece que nos va a permitir competir en los candidatos, más o menos los que, pues resultado de los incidentes que se hayan presentado, de las impugnaciones que se hayan hecho, que se pueden resolver en la justicia partidaria o en los tribunales electorales, vengan, se mantengan o se varíen los candidatos, ¿no? Tenemos que hacer designaciones en 2 delegaciones, lo tendrá que ser el presidente César Camacho, que tenemos vacantes y que tendremos que registrar, pero tenemos un conjunto de candidatos que representa a una sociedad distinta y a un periodismo diferente en su mezcla. Hay quienes de esa tradición corporativa del partido, de esos ejercicios de organizaciones sociales, y hay quien vienen de una militancia ciudadana dentro del PRI. Que finalmente diferente. hay que reconocer, pues han aportado votos históricamente, pues también tienen, digamos, su cuota, ¿no? Que hay el que PRI siempre saca, en la elección presidencial... y una elección intermedia, además, es fundamental el voto duro. El voto duro, el voto clientelar. En las elecciones presidenciales el PRI aporta a DF a nivel nacional 1 millón de votos. No es suficiente, requeriríamos aportar más para ganar la jefatura de gobierno en el 2018. Y en las intermedias, entre más o menos 500,000. Se caen las votaciones por la participación que se reduce. Yo lo que creo es que necesitamos una elección en la que no haya tanto abstencionismo. Sí, la gente está molesta con los partidos políticos. Los partidos políticos hemos entendido solo parcialmente el reclamo ciudadano. Nos falta revisarnos, abrirnos y transformar estos procesos tan complicados en el caso del PRI de selección de candidatos. Es el proceso más regulado. Si tú entras a la página web del PRI, ves desde el dictamen de preregistro, la entrega del documento 1, el documento 2, la fase previa, la segunda etapa, la elección de delegados, la convención. El PRI tiene un proceso que se puede ver documentalmente en su página web. Hay otros partidos que se reúnen 10 notables y determinan las candidaturas. Yo creo que aquí habrá que destacar también el factor de género. En el caso, por ejemplo, tenían 2 candidatas a gobernadora, ¿no? Claudia Pavlovich en Sonora, Ivonne Álvarez. Gran mensaje el de Ivonne en el aniversario del partido. Fue un gran mensaje, muy entusiasta. Yo creo que con Ivonne se mantendrá Nuevo León. Con Claudia Pavlovich y en el caso también de Guerrero vamos a por recuperar esas 2 gobernaturas. Creo que el PRI será muy competitivo en Guerrero y en Sonora y podrán ser elecciones que traigan mucho la atención. Al igual que en otras donde paradójicamente las encuestas generan otro nivel de competencia con gobernadores muy bien calificados del PRI. Pepe Calzada, el mejor gobernador evaluado de México. De Querétaro. Querétaro. Pero las diferencias entre el PRI y el PAN son menores a la gran popularidad que nuestro gobernador tiene y que no logra transferir directamente al partido. Ahora las elecciones tienen otros componentes, Pepe, que requieren candidatos, campañas, ideas, y en los 60 días o 45, dependiendo la legislación local que serán las campañas, van a ser muy decisivas. A mí lo que no me gusta es que en esta elección va a ser la elección de mucho lodo, ¿no? Ahora, hay un factor que yo quiero destacar, que es, desde luego, y esto ha sucedido no solamente con el PRI, sino con otros partidos en los últimos años, y es el factor presidente. El factor Peña, hace 2 años, cuando llega al poder, era un factor que sumaba, indudablemente, incluso levantó, digamos, o tuvo un efecto positivo en el caso del Distrito Federal. Hoy,
un presidente que está tan abajo en las encuestas, a ustedes les quita o les pone? No, es un activo el les está presidente. poniendo Yo creo que uno de los negativos. mensajes importantes que construye Enrique Peña Nieto es que es un hombre que ha sabido gobernar en pluralidad y sumando. Y eso para el PRI le cambió el mensaje, el chip del partido disciplinado y en unidad, que no es unanimidad, pero que construía verticalmente su línea de mando y de comando, a un partido que hoy que entiende que es parte, como decía Colosio, hoy que es 6 de marzo, que hace 21 años fue aquel famoso discurso de Donaldo Colosio, Colosio decía que partido viene de parte y que el PRI tenía que definir qué parte quería representar. En ese sentido, es que el mensaje que deja Enrique Peña Nieto para el PRI es que se puede ganar en competencia, que se puede ser oposición y remontar, y que se puede gobernar acordando. Pero yo hoy Y le el suma, Pacto de hoy, México, sí, más, hoy suma. más allá, hoy le suma. Suma, sin no, duda. No, las es parte, reformas. digamos, de la parte de los negativos que carga el PRI más que otros partidos. Yo creo que según es Yo más creo que un ahí activo, cuenta mucho, más un activo Enrique Peña incluso Nieto. la institución presidencial, o sea, el hecho de que el partido en el gobierno sea ahora el PRI, que tenga, digamos, la titularidad del Ejecutivo, es de suyo ya una ventaja. Sin embargo, esto que comentas, pues, de las encuestas y a lo mejor pudiera generar un factor adverso. Yo creo que eso lo vamos a ver hasta pasada la elección intermedia. Bueno, es que hay cosas que incluso la propia dirigencia del PRI está reconociendo. Hay un descontento social hacia los partidos, hay claro. falta de confianza, Claro. hay falta de credibilidad que se ha agudizado, hacia todos se ha agudizado en los últimos 6-7 meses. Pero Es con que una es la diferencia, fragmentada. ¿quién está en el poder? ¿Quién está en la presidencia? Y hasta dónde eso Sí, sin duda. te puede afectar más o menos. Porque, por ejemplo, el PAN, según Mitofsky, está bajo en intención de voto que el PRI, pero tiene menos negativos. Bueno, el propio presidente lo acaba de reconocer, ¿no?, en la entrevista que dio a un medio extranjero, en el Al sentido de Financial que Times. se tiene que remontar esta crisis de credibilidad, esta falta de credibilidad en las instituciones, que bueno, las instituciones, salvo las autónomas, están del lado del gobierno. No estamos viviendo una época de cambio, estamos viviendo un cambio de época para los partidos políticos. Y creo que los que lo lean mejor van a sobrevivir. En el mundo se explicaban o no se explicaban. A mí me tocó dar muchas conferencias en varios países que nos invitaron. En la etapa de Beatriz Paredes o con Roberto Madrazo, cuando fueron presidentes, sobre por qué no había desaparecido el PRI, como los partidos europeos que ¿Tiene gobernaron capacidad de tanto adaptación? tiempo. Una capacidad de adaptación y de aprendizaje que tiene el PRI, una flexibilidad organizativa, un proceso sí difícil de orfandad, de ser oposición sin coordinación, que luego se volvió una articulación de varios personajes y personalidades que construyeron una constelación que permitió el arribo de Enrique Peña Nieto con su carisma, su propuesta y su liderazgo a la presidencia de la República. Claro que el presidente sirve al PRI, porque él es nuestro líder natural y en todo país del mundo, cuando está un presidente salido de un partido, se le reconoce. Cuando vinieron los norteamericanos a decirnos, con Miguel González, que no vino hoy, que cómo elegíamos al presidente del partido, entonces decíamos, miren, tenemos un consejo político, hacemos unas consultas, hacemos esto, lo otro, aquello. Le decíamos, ¿cómo lo nombran en Estados Unidos? Fácil, lo nombra Clinton. Oye, Entonces, aquí hay un líder, que es el líder del partido, que es Enrique Peña Nieto, y un dirigente como César Camacho, que está conduciendo un proceso en una elección única. Vamos a tener el primer superdomingo. César Camacho hizo en 3 meses lo que no se hacía, lo que se hacía antes en 3 años. Sacar 9 candidatos a gobernador, la elección en más de 15 estados. Imagínate un presidente de partido de noviembre a la fecha, trabajando todos estos procesos de selección, como han salido, que antes se hacían en 3 años. Hoy va a ser nuestro primer superdomingo. Nos van a dejar varias cosas en el tintero. Se nos fue corriendo el tiempo. Todavía nos faltó meternos a esa crítica, por ejemplo, del PAN, la reforma política, sobre que el PRI había logrado mantenerse en los estados. Pero el tiempo ya se nos agotó, se nos fue rapidísimo. Lo siento, muchas gracias. Para que veamos el luego seguimos abundando en el tema. Muchas gracias, Mauricio López, por haber estado con nosotros. Mario Carbonell, muchas gracias. Pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos aquí mañana, fin de semana. Próximo lunes, ya es viernes, ya nos agarra cansados. Nos vemos próximo lunes aquí 7:30 y mientras tanto, páselo bien. Buen fin de semana. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.